noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Aquí en radiocaput.com, Luis Lauge con ustedes, trabajadores y empresarios, como todos los jueves de 14 a 15, en una jornada que, bueno, para mí, soy como la gata Flora, ¿no? Me parece, porque hoy es una jornada muy feliz. Lo de ayer fue la recuperación. Yo no pensé que en un gobierno tan insensible como el de Milei se iban a volver a vivir jornadas tan épicas, de tanta lucha, de tanto entusiasmo, de tanta efervescencia, de tanta defensa de la democracia. Lo que fue la jornada del Congreso por la movilización de la gente en la calle, 7 cuadras por la Avenida de Mayo absolutamente llena de gente, camino al Congreso, y lo que significó una peor que la otra vez, peor que lo que fue el rechazo al veto del presidente Milei, esta vez respecto de lo que tuvo que ver con la emergencia pediátrica, el rechazo al veto de la emergencia pediátrica y lo que tuvo que ver con, por supuesto, la necesidad de la evaluación universitaria, del financiamiento universitario, por encima de los votos de los 2/3 que lograron los diputados cuando llegó el tema de la discapacidad, que fue la efervescencia total con la denuncia encima de la corrupción, de los audios de Españolo y el momento más álgido de la relación de Milei con su hermana y su involucramiento en la corrupción, ¿no? de estos audios por los cuales se destinaba tanto dinero para los bolsillos de ellos y de los Menem, y de Lula y Martín Menem, y discutían encima que no tendría que haber ni para el Garrahan, ni para los jubilados, no, pero ni para los discapacitados, por supuesto. Pero claro, la efervescencia, hay que ir con paso de plomo acá, ¿no? Porque un día anterior, este gobierno de Milei no te permite tener una estabilidad emocional, y a pesar de que, ya como hablamos la semana pasada con la licenciada Stolkiner, y definió muy bien la falta de templanza de Milei, características psicológicas muy interesantes, no para verduguear al presidente, ¿no? Sino para describir sus características personales, un tipo muy, muy desequilibrado. Y sin embargo, fíjense que como no se puede tener, digamos así, un respiro total, porque el día anterior, el lunes en realidad, dicho sea de paso por cadena nacional, el presidente de la Nación dio a conocer el presupuesto para 2026, que ya algunos increíbles medios de comunicación y algunos comentaristas empezaron a decir que notaron en Milei una actitud mucho más tranquila, mucho más sensata, claro, porque no gritó, pero eso no significa que su actitud sea normal, digamos así. Ya empezaron a decir que Milei había entendido el mensaje y que de golpe se lo mostraba más calmo. No tiene nada que ver. Lo que importa en todo caso será parte de algo que todavía no entiende, que tiene que ver con actitudes, con sus modales, con sus cambiar las tácticas políticas para hacerse amigo de alguien y para que tenga una negociación política que él no entiende, porque evidentemente a Milei no le importa
los discapacitados, no le importan los jubilados, no le importa nada, no le importa nada. El Estado es un contraplomo, no sirve para nada, y tampoco la actividad privada, porque en definitiva tampoco toma decisiones para la actividad privada, pero nadie pone un peso porque hasta la bolsa y el dólar sigue subiendo y no le hacen caso a esta prédica que tiene. Bueno, entonces los mercados siguen estando, pero él explicó en cadena nacional el lunes con más tranquilidad que otras veces lo que fue el presupuesto 2026. Y les aseguro, me voy a arriesgar en una cosa, es preferible que no debería tratarse el presupuesto 2026, porque ahora si no lo aprueban, en realidad, si lo presentan y no lo aprueban, capaz que se lo guarda y seguimos sin presupuesto, porque las cifras que dan engaña con un argumento de el aumento del 5% de los jubilados, el aumento del 7% para la discapacidad, todo eso no es nada. ¿Saben por qué no es nada? Porque contempla un plan de ajuste en el cual, por ejemplo, todo está atado a la inflación y a la baja del dólar. En ese presupuesto el dólar tiene que estar en 2026 a 1.423. ¿Sabe cuánto está ahora? 1.475. Y aumentó también ¿cómo se llama? Aumentó la inseguridad, digamos, financiera. Y 1.423 el dólar. Y toda esa evaluación de aumentos escasos la hace sobrellegar en el 2026 a una inflación del 10,1%. Estamos locos de remate. Hoy hay más del 20% de inflación, pero si llegás a la mitad, que esto puede ocurrir, pero ocurre con gobiernos donde el país crece, donde hay más producción, donde hay industria, donde el país empieza a crecer. Él dice que el país va a crecer vertiginosamente. Después de todo esto, de paso, le echa la culpa al momento político, porque dice, y lo repiten uno como loros, propios y extraños, lamentablemente, algunos tipos que yo pensaba que eran inteligentes repiten esta cosa, de que en realidad no lo dejan gobernar, porque entonces ¿qué hay que hacer? En democracia, cerrar el Congreso, nadie le tiene que discutir nada a Milei, hay que decirle que el dólar está bárbaro, que estamos todos, está fantástico, que la actividad industrial no cayó, en realidad cerraron 20.000 empresas, no cerró ninguna, hay que seguir con el dólar así, flota, no flota. Todo es una contradicción, todo es una locura lo que vivimos, pero en ese presupuesto, para que otorguen esos miserables aumentos como el 5 y 7% en determinadas actividades que dice él, se tiene que llegar a una inflación de la mitad con un país en crecimiento. ¿Usted le cree? ¿Cómo va a bajar 10% de la inflación si acá no hay inversión? Siguen cerrándose las industrias. Es todo un desastre. Por eso digo que esta contradictoria de haber vivido una jornada apasionante ayer, de una mística de vuelta de la gente movilizada en la calle, de solidaridad. Los jubilados son maravillosos, los viejos estaban ahí. No era para ellos lo de ayer. Ayer era la universidad y el tema del Garrahan y la emergencia pediátrica. Pero los viejos estaban ahí apoyando. Merecen todo nuestro respeto y nuestro homenaje. Pero se contradice con este tema del presupuesto, donde si a Milei el Congreso ahora en esta les resulta fácil digo, está muy bien, cumplieron con los 2 tercios, pero digo, es como que ya Milei viene todos los días pegándola mal, como que recuperó en el día del presupuesto, dijo, lo peor ya pasó. Encima repite lo mismo que dijo de la Rúa en el 2001 y que cobró muertos en la Argentina, y repite lo de Macri, que se tuvo que durar un mandato e irse porque la economía se fue al tacho también. Lo peor ya pasó, muchachos. Así que ahora va a ser todo un momento de alegría y de felicidad, con ese 5% y otros porcentajes que él otorga, pero siempre y cuando baje la inflación y baje y suba el consumo, y suba a partir de nada, porque hay herramientas para que eso pase. ¿Cómo va a subir el consumo si la gente no tiene? Los jubilados van a recibir, creo que un 5%, después lo detallaremos, pero no se les aumenta el básico, y además con mentiras y con engaños ahí adentro, porque como no está establecido en un artículo del presupuesto, hay que ver si a los jubilados del año que viene, encima con la baja,
teniendo que lograr bajar 10% encima la inflación en un país absolutamente parado y sin inversiones, encima capaz que no te dan los 70.000 pesos de bono fijo, que no entran en ningún lugar, y encima todo eso que no te saca nada encima es darte un aumento y haciendo un ajuste y sin recuperar lo que ya tuviste. Porque ya no hablemos de diciembre de 2023, el 25%, ¿se acuerdan cuando devaluaron? ¿Todavía nos deben ese 25% de aumento? No importa, quedó en la nada. Y todo esto que perdieron quedó en la nada. Empecemos de vuelta. Lo peor ya pasó. Siempre lo peor ya pasó y siempre se empieza de vuelta. No, Milei, ya van 2 añitos casi de tu gestión y tenés que rendir cuentas. Y por eso el Congreso ayer le dijo un basta. Vamos a ver cómo sigue el tema, con la seriedad que se trata el tema del presupuesto y cómo puede salir adelante de esta situación. Y además deja el análisis para varias cuestiones, que es también la posibilidad de que si esto no se cumple y si estos meses siguen, bueno, estos meses no, ya se define ahora. En octubre tiene que haber una elección, está la elección a diputados y de senadores nacionales. Si pierde ahí el gobierno, no sé cómo sigue. Y después la posibilidad, no sé, de que el Congreso considere un juicio político contra el presidente, porque esto es... Milei es impertérrito. Para Milei no pasa nada, está todo bien. Y sigue dando cifras escandalosas y mentirosas. Bueno, empezamos con todo, trabajadores y empresarios. Ahora vamos a hablar con una periodista para que nos redondee también estas cuestiones. Ya volvemos. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Recién estábamos hablando, hay tanto para charlar de política del gobierno y de nuestro futuro, ¿no? Y bueno, es importante escucharlo también. Todavía en esta nueva etapa en Radio Caput no tuvimos a un periodista. Modestamente yo lo soy, pero digo, capaz que para ustedes no lo soy, no sé, yo no quiero... pero sí a un periodista en serio, en este caso una periodista, una colega muy querida, Mariana Verón, conductora de Tele9, con la que vamos a hablar. Marianita, querida, ¿cómo estás? Luis Lauge te habla. ¿Hola? ¿Ya? Hola, te escucho. Hola, Mariana. ¿Qué haces, Luisito? ¿Todo bien? Bien, Mariana, bien. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos en streaming de Caput y con tu foto apareciendo en el streaming. Muy bien, ¿eh? Bueno, pusiste una linda, ¿no? Sí, una foto linda? Preciosa. ¿No? Estás preciosa. Ya me la autorizó tu marido. Tu marido me la autorizó y todo que ponga esta foto. No, es una foto un poquito liviana. Guarda que es un poquito liviana, de verano, con una bikini. No, eso no, ¿no? No, estás muy bien. No, por favor. Estás muy bien, estás con un saquito, estás preciosa, estás muy bien. Muy bien. Mariana, bueno, yo empezaba con un poco con los sentimientos de lo de ayer. Lo de ayer me pareció que fue la recuperación. Ya venía la gente en la calle, ya venía todo lo que es el entusiasmo, todo lo que tiene que ver con la lucha, recuperar banderas, recuperar, la verdad, sentir que vivís en democracia, pero con el temor, que no puedo dejar, por eso los periodistas nunca podemos estar tranquilos y felices del todo, me parece, porque me acordaba del presupuesto, del anuncio del lunes por cadena nacional, con el tema del presupuesto, que en tu jornada en Tele9, junto con Rigoli, con Claudio Rigoli, hicieron un detalle muy interesante del tema del presupuesto, te comenté ayer, pero que me parece demoledor, porque va a ser, me parecía peor
que mejor que no lo aprueben a que lo aprueben, porque se tiene que dar una variante de reducción, de un ajuste y una baja de la inflación total para que den algunos miserables aumentos, ¿no? Empiezo por esto. Lo de ayer, ¿cómo lo viviste? Y políticamente, ¿qué te parece que va a ser la reacción del gobierno? Me parece que el gobierno quedó encerrado, ¿no? Porque ya reaccionó esta mañana con la conferencia de Manuel Adorni, un poco sin ningún atisbo de haber tomado nota, no de lo que pasó ayer, porque lo que pasó ayer es evidente, sino lo que pasó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde vota el 40% de la población. La verdad es que la respuesta que dio el gobierno esta mañana, casi gastando a la sociedad, ¿no? Diciendo, bueno, si ustedes quieren que yo cumpla con lo que ustedes aprobaron, entonces yo tengo que subir el IVA a la leche. Bueno, no, señores, no funciona así una economía, y la verdad es que la oposición debería responderle rápidamente con: vos estás subsidiando que los argentinos vayan al Caribe, al exterior, porque levantaste el impuesto país. No, estás regalando los dólares para que vayan a gastarlos afuera, le bajaste las retenciones al campo, mantuviste los beneficios a las empresas del sur. Digo, hay un montón de cuestiones de donde vos podés sacar plata si querés realmente cumplir esto. ¿Cuál es tu prioridad? Me parece hasta infantil el planteo de hoy. Pero es la manera en que ha respondido el gobierno, ¿no? Ayer inclusive hubo alguna reacción, no sé si hoy Adorni, te digo la verdad, no lo escuché del completo, pero no sé si le echa la culpa también a la política, al kirchnerismo, a esto, como si no hubiera actores en el poder legislativo que tienen la obligación de criticar y de decir lo que está mal, y bueno, mientras ellos hacen política no quieren que los demás lo hagan, ¿no? No sé si se ocupó de eso. No mucho en ese sentido, pero bueno, insiste con la misma lógica, ¿no? Que lo que buscan es fundir el país, que se disfrazan de kirchneristas. Bueno, digamos, toda la lógica que hasta ahora viene implementando el gobierno, y que llama la atención porque parecía que en las primeras horas después de la derrota en la provincia de Buenos Aires se reacomodaban con el eslogan de campaña. Evidentemente el kirchnerismo nunca más nos sirvió, y ya el kirchnerismo dejó evidentemente de ser una mancha venenosa. Milei se ha metido con temas que cruzan transversalmente, ideológicamente a la sociedad, como es que jubilados no hay que matarlos a palos todos los miércoles. Estamos de acuerdo que el Garrahan no se puede financiar, toda la sociedad está de acuerdo toda la sociedad que hay que financiar la universidad pública, y que llevan los docentes un 40% de recorte salarial reconocido por el propio Milei en el decreto del veto. Entonces me parece que eso ha generado una situación en la que realmente el eslogan de kirchnerista, de Cuca y qué sé yo, no corre más. No, además con los discapacitados, además lo que pasó... O es Cuca Mazot, ¿me entendés? Claro, sí, claro. Estamos todos locos. Es Cuca, hoy va a ser Cuca también Luis Juez, que el Senado está tratando lo de ATN y seguramente voten contra el gobierno. Bueno, no puede seguir funcionando esa lógica. Bueno, vos hace poco pasa tan rápido la vida política en la Argentina, pero vos tuviste en el piso, en el 9, una entrevista con Pichetto, ¿no es cierto? Con Miguel Ángel Pichetto. Y Pichetto, que, bueno, es un viejo zorro de la política y demás, vos lo escuchás hoy y ya se cansó de tirarle centros al gobierno, y ayer poco menos que votaba con las dos manos para que saliera de vuelta, ante la especulación de que no se iba, viste que había una especulación que no se iba a llegar a por lo menos al tema de la universidad, y superó las cifras anteriores. Hubo un resultado muy potente, ¿no? Sí, la verdad es que sorprendió a los propios integrantes de los bloques que estaban obviamente llevando a cabo las negociaciones y haciendo lo que se denomina el poroteo, ¿no? Sí. Fue sorprendente. Me parece que, como siempre, las manifestaciones callejeras influyó el resultado en la provincia de Buenos Aires, influye lo que está pasando también en las encuestas a nivel país, ¿no? Se mira la imagen también del presidente. Sí, a mí me llamó la atención también la actitud de los gobernadores. Yo creí que los gobernadores, primero habían dicho, ya había anunciado hace unos días, en una actitud también muy
de mucha subestimación, ¿no es cierto? 12.500 millones de pesos para distribuir en 4 provincias, entre ellas Misiones, que era un clave para el gobierno, para que sus diputados votaran a favor de Milei, y sin embargo las provincias, esas 4 no terminaron de darle el completo apoyo, y ni Córdoba ni las que forman el grupo Provincias Unidas ya le retiraron el apoyo tiempo atrás. Entonces, pero Luis, una candidata de Mendoza que responde a Cornejo y que es candidata en las próximas elecciones, ayer fue y votó en contra del gobierno. Entonces el gobierno, en la soledad política en la que está, no puede ni siquiera contar con los votos de los que van en su propia lista. Sí, no, seguro, pero yo al principio pensé, bueno, en el programa anterior tuvimos la opinión de una psicóloga, de Alicia Stolkiner. Mi intención no es chicanear al presidente de ninguna manera, y nunca lo he hecho con nadie, ni con el presidente, ni con ninguna figura pública, ni política, ni nada. Pero me parece que a veces sus acciones no son muy equilibradas, porque se supone que algo tenés que hacer. Si hasta los jubilados, se sublevaron los jubilados, los discapacitados, tocaste fibras muy internas. No, esta vez ni siquiera había hablado con el grupo de las provincias, con el grupo de Provincias Unidas, y en una etapa electoral, los tipos, a pesar de que Maxi Puyaro, el gobernador de Santa Fe, para mi gusto, el otro día tratando de ubicarse ahí las Provincias Unidas en el centro, siempre con esta cosa de ni el kirchnerismo ni Milei y todo este jueguito, y sacaron 5% nada más en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que tienen demasiado, hablan demasiado, pero todavía la gente no los convalidó. Sin embargo, en Puyaro, los santafesinos terminaron votando en contra de Milei también. Exacto. Bueno, porque me parece que si uno analiza las elecciones provinciales y los gobernadores que terminaron cerrando, los ex Juntos con el Cambio, que terminaron cerrando acuerdo con la Libertad Avanza, que son Entre Ríos y Mendoza, que van ahora a elecciones unificadas, hay una lógica en donde ganan los oficialismos provinciales. Esa misma lógica, si crees, que se impuso en la provincia de Buenos Aires con otra connotación nacional, porque obviamente es una elección que se nacionaliza. Y un resultado que se nacionaliza porque es el 40% del padrón. Ahora me parece que los gobernadores, es el momento de jugar, es de toda la política, el momento de jugar es Acá es donde un poco se reordena en una elección de medio término el escenario político, y el que mejor le va puede juntar voluntades después, o sabe lo que tiene para medirse en una futura alianza para el 2027. Yo no sé cómo va a llegar el gobierno. El gobierno parecería que va a llegar, por el escenario que uno ve hoy, que va a llegar mal al 27. Sí, porque si el gobierno hubiese estado firme, no sé si no se generaba una alianza anti-Milei mucho más amplia del peronismo. Bueno, espera que ahora llegamos al peronismo. Digo, yo pensaba que inclusive alguien, bueno, claro, si es Lule Menem o Martín Menem, los asesores, o la propia Karina Milei, ya estamos mal, que entiendan más o menos de política, ya estamos mal. Pero digo, en la provincia de Buenos Aires, como hablaron mucho del voto peronista, yo escuché gente que todavía no vota, que no quiere el kirchnerismo y que no quiere, y que todavía rescata un poco a Milei y dice, bueno, en la nacional ya vamos a ver, porque no se va a repetir en la nacional ese voto específicamente en la provincia de Buenos Aires contra Milei. Sin embargo, la consecución de todas estas acciones hace que quizá en la provincia de Buenos Aires se refirme ese voto y vuelva y siga ganando prestigio la figura de Axel Kicillof, ¿no? Y sí, es una posibilidad de que incluso el peronismo en la elección en la provincia de Buenos Aires, la nacional, amplíe la diferencia que ya había sacado de 13 puntos con la Libertad Avanza. Sí. Es una posibilidad. Así todo, el gobierno va a mejorar sus chances en el Congreso, no hay ninguna duda de eso. Y lo que va a lograr es un punto clave para la gobernabilidad, que es poder sostener los vetos. Sí. Porque va a obtener ahora, que le cuesta mucho con aliados, va a obtener igual ese tercio que necesita para sostener los vetos. Por eso me parece que la oposición, muy astuta, quiere avanzar antes del recambio legislativo de diciembre en la modificación de los aprobación o no de los decretos de necesidad de urgencia.
Claro. Ahí está el punto a mirar, porque si le sacan esa herramienta a Milei, aunque se quede con el tercio después para sostener los vetos, no va a poder gobernar por decreto. Ahora, pero Y no va a tener tampoco la primera minoría. Ahora, lo digo con la tranquilidad que vos lo planteás y con el análisis político serio que vos lo hacés. Está muy bien esto que vos planteás. Él lo que quiere es tener el tercio para, como tiene tan poquito, haga la elección que haga, si mantiene el 30 y pico, puede tener el tercio para mantener los vetos. Ahora, el tercio lo va a tener. Ahora, mirá, Mariana, ¿se puede gobernar con vetos? ¿No perdés credibilidad? ¿Cuánto tiempo podés estar? Tenés que estar permanentemente vetando leyes. No sé. Sí. Y yo te pregunto, ¿y se puede gobernar por decreto? ¿Se podía gobernar en el inicio de la gestión con un decretazo que no hubo un solo abogado constitucionalista que dijera el decreto 7023, el primero, el de diciembre, no era el DNU 70, sí, claro. El DNU 70, y gobernó igual. Ahora, esperá, el escenario con los gobernadores haciendo campaña y después ya llegando ya en los pies el 2027 donde va a haber candidatos. Esos gobernadores, ese Congreso, ¿le va a perdonar la vida si juegan algunos actores ahí con la presidencial para ganarle ya la posibilidad del mismo peronismo, ¿no? Los gobernadores hacen su juego, o sea, los gobernadores están jugando ahora su propio territorio y sus propias legislaturas que ya jugaron. Entonces, cuando te conviene estar aliado de Milei, estás aliado de Milei, cuando no te conviene, no, te vas. Es así. El problema lo están teniendo ahora los que cerraron acuerdos, porque lo está teniendo Cornejo, lo está teniendo Rogelio Frigerio. Por ejemplo, en Entre Ríos, el candidato del peronismo arrancó la campaña 20 puntos abajo. Hoy está 5 puntos abajo. ¿De quién hablas? De Guillermo Michel, que es el candidato a diputado del peronismo en Entre Ríos. En Entre Ríos, arrancó muy abajo y hoy está abajo, pero a 5 puntos. De Frigerio, digamos, el nombre del PRO que está con... Del candidato, exacto, del candidato del oficialismo provincial. Entonces, eso también lo ven los gobernadores que ya firmaron el acuerdo con Javier Milei, y ayer por eso tenés a una candidata y diputada actual que responde al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que votó a favor de la ley de financiamiento universitario, es decir, en contra del gobierno, y ella va en la boleta con la Libertad Avanza. No, hay una dispersión, hay una falta de disciplina política. Bueno, ¿qué va a bajar línea? Milei no se dio cuenta que lo desobedecen, pero lo único que hace es echarle la culpa a los Menem. Ahora, dentro de este camino, y encima con la concreción de una elección en la provincia de Buenos Aires, con la de Kicillof, un voto que vendrás conmigo, era bastante subestimado, porque a Kicillof medio que lo ninguneaban, ¿no? Y le corresponde también un mérito por esta elección. El peronismo, ¿qué rol va a jugar? Porque al final el peronismo vuelve a tener un rol, lo dan por muerto y vuelve a tener un rol importante en la política argentina. Sí, es un grave error dar por muerto al peronismo. Sí. Pero del análisis en general, ¿no? Sí. Que es erróneo. Pero, y bueno, se va a empezar a definir eso también. Yo creo que Axel termina favorecido por una situación que para el debate interno del peronismo es muy incómoda, pero es porque Cristina está presa. Sí. Vos imaginate el escenario del 7 de septiembre pasado, si Cristina hubiese sido candidata para la tercera sección electoral. Claro. ¿Quién hubiese estado en ese escenario? ¿Cristina o Axel? No, sin duda, claro. ¿Quién cerraba esa noche el discurso de la victoria en la provincia de Buenos Aires? ¿Cristina o Axel? Sí, claro. Cristina. Nadie estaría hablando de Axel. No, nadie estaría hablando de Axel. Pero fue Axel y chocaron los planetas, ¿no? Porque Axel también es dialoguista, porque habla con otros sectores, porque también pisa fuerte dentro del grupo de algunos gobernadores, si quieren saber. Pues, te pregunto una cosa que seguramente llegó a tus oídos. Bueno, se habló mucho dentro del espinel político, que tiene que ver con esta especie de movida de Clarín y de algunas versiones respecto de que Schiaretti,
que pertenece a ese grupo de Provincias Unidas, como diputado, participando en una asamblea legislativa, gobernando al país sin Milei, sin Victoria Villarruel. ¿Vos ves posible una movida de esa naturaleza? ¿O es una subestimación a lo que haga el peronismo? Porque algo el peronismo también tendría que hacer, ¿no? Me parece que al peronismo no le conviene, porque el peronismo está siempre catalogado de golpista. La culpa no fue de la Rúa, de la caída, fue del peronismo. Fue del peronismo, claro. Bueno, entonces, lo peor que le puede pasar al peronismo es que Milei termine antes de su mandato, una caída de Milei. Ah, mira. Ajá. Porque el único culpable de eso va a ser el peronismo. Claro. Si Milei cae, ¿a quién vas a culpar? ¿A Schiaretti? ¿A Clarín? No. Sí. Van a culpar al peronismo. El problema es que el peronismo todavía no tiene un liderazgo. Por más que Axel hoy esté a la cabeza de un espacio dentro del peronismo, no conduce todavía al peronismo. Eso es una realidad. Entonces, bueno, frente a eso es un incógnito un poco cómo se va a mover. Si la conducción hoy estuviera bajo la órbita de Cristina, digamos, que todo el peronismo le respondiera a Cristina, te lo digo ya, o sea, Cristina de ninguna manera pretendería que el gobierno de Javier Milei caiga antes, aunque la mayoría del Círculo Rojo y los periodistas del Círculo Rojo la presenten como golpista. Claro, no, sin duda que no. Lejos sin duda está, y estuvo ella toda la vida de ser eso. No, seguro, y además en una situación, mirá que se banca, está bien, es una decisión de la justicia, pero también es como que está, entre comillas, cómoda ahí en una detención, en una situación donde, qué sé yo, por momentos no parece que le diera ruedo a Kicillof, pero está Máximo, su hijo, ahí jugando. Es un tema, ¿no? Es un tema para Cristina, ¿no? Que pasará por la cabeza de ella. Decime una cosa, y vuelvo anterior y te dejo. El tema del presupuesto, pero porque está todo muy lindo el análisis, pero ahora con el presupuesto, ¿cómo hacemos? Porque si este presupuesto, yo me imaginaba que si no se aprobaba era mejor, porque la exigencia, por lo que decían ustedes el otro día, la exigencia en las cifras del ajuste que pretende el gobierno en determinados temas para después dar aumentos ficticios, porque lo das a partir de ajustar en un montón de sectores. ¿Cómo se llega en esa situación y qué hace el Congreso con ese presupuesto 2026 que es tan exiguo, donde se profundiza más el ajuste? Yo creo que la oposición va a aprovechar todo lo que pueda, se va a concentrar en DNU y se va a concentrar en presupuesto antes del recambio legislativo, y el gobierno va a tratar de postergar el debate del presupuesto, no sé, cuando cambie la composición y qué sé yo, lo llevará a extraordinarias. Así como está este presupuesto, no cierra por ningún lado. Primero porque vos tenés todos las promesas de crecimiento, que son solo promesas porque están atadas a que la inflación anual te dé 10,1%, ya de por sí entraña una situación compleja. Sí, claro. Ayer se conoció, en medio de todo lo que pasaba en la calle y en el Congreso, la inflación mayorista del mes de agosto. Le dio 3,1. Sí, claro. Y el gobierno es un número que usa siempre para anticipar lo que va a pasar el mes que viene. O sea que la inflación de septiembre tenemos que estar hablando de un número más alto, y eso significa que ya semejante salto del dólar, pensá que hasta hace unos meses estabas en un dólar a 1.100 y pico, menos de 1.200. Sí, hoy está cerrando 1.500 y pico, ¿no? Indefectiblemente, claro, se va a trasladar indefectiblemente a precios. Ahora, en la lectura es, el gobierno, siguiendo, si tiene un tercio, sigue gobernando por decreto, y al peronismo o a los partidos con posibilidades para 2027 esperar que termine su mandato Milei para que no los acusen de golpistas, y así iremos, y los ciudadanos iremos hasta 2027 en una sangría interminable. Bueno, en el medio puede el presidente hacer algún cambio, incorporar alguna figura que le dé que le dé algún tipo de gobernabilidad, que por eso se hablaba de algunos gobernadores, pero lo cierto es que los gobernadores hoy en plena campaña le están dando la espalda. Sí, claro. El gobierno se equivocó groseramente cuando, me parece, dejó afuera a Mauricio Macri, la figura de Mauricio Macri. Claro, es un tema importante. De la campaña electoral. O sea, si vos haces un acuerdo político, vos lo tenés que tener a Macri
convenciendo a la gente que también te vote. Sí, al contrario, me imagino por lo que dicen que Mauricio Macri al contrario está diciendo, está desparramando por ahí que con Milei ni justicia, ¿no? Algo así, me parece ahora. Sí, fue un descrédito muy... Fíjate, Luciana Lopilato, ¿no? Luciana, sí, Los Penatos. Los Penatos, sí, perdón, me equivoqué de Estrella. Los Penatos teniendo una actitud de enfrentamiento con Ritondo, claro, el PRO... ¿Y vos te parece que el PRO va a ponerse más firme, tiene o está encerrado en este caso? No tiene nada. No. Se arruinó solo el PRO. No. Es el daño autoinfligido más grande de la historia lo que hizo el PRO. Es increíble. Sí. Lo que armaron Provincias Unidas debería estar encabezándolo Mauricio Macri, no Juan Schiaretti. Exactamente, claro. Está muy Juan buena. Schiaretti, ¿qué cargo tiene hoy Juan Schiaretti? No. Exgobernador. Exgobernador de Córdoba, sí. Bueno, ¿y Mauricio Macri qué fue? Expresidente. Ex jefe de gobierno y expresidente de la Nación. No tiene más pergamino Mauricio Macri para estar al frente de un armado con gobernadores. Sí. Pero sin embargo se fue a la cola de la Libertad Avanza, de Karina Milei, de Sebastián Pareja, de todo esto que no se sabía dónde terminaba, y así terminó. Es increíble. Perdiendo la ciudad de Buenos Aires y perdiendo la provincia de Buenos Aires. Es increíble que con los errores consecutivos que tiene el gobierno de Milei, del otro lado haya... Bueno, siempre hay alguien peor. Mirá el radicalismo ayer estaban sacando la cuenta de 6 diputados que votaron en contra del tema de el financiamiento universitario, algo que tiene un sostén radical es la militancia universitaria y sin embargo el radicalismo perdido en su ideología, en sus internas, una cosa de loco, ¿no? Mariana, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Bueno, Luisito, te estoy mirando acá a través del streaming y estás pero maravillosa. Bueno, por suerte estoy quieta, no me muevo. No, estás quietita, claro, no, más tranquilita. Tranquilízate que queda mucho todavía por discutir de la política. Mariana, te mando un beso muy grande, gracias. Un besote, chao. Gracias. Mariana Verón, conductora de Tele9 Central, estuvo comentando política aquí en Trabajadores y Empresarios. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás.
Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Bueno, algunos puntos que, por supuesto que analizándolo con Mariana, cómo sirve hablar con una periodista especializada en política, muy inteligente como es ella, para este entusiasmo que uno corre en el sentido de el protagonismo fuerte del Congreso y demás, pero en la sola elección de octubre a Milei, el mantener un tercio lo facilita en la medida que no jueguen un fuerte rol los gobernadores, y sabemos la desconfianza que hay, porque va a empezar a correr plata, y cómo juega la oposición, y lo mal que jugó Macri, que abandonó al PRO, y hoy tendría que ser la figura quizá, qué sé yo, la alternativa de derecha que busca determinado sector de la Argentina, sector de poder, el poder económico en lugar de Schiaretti. Ya el quemarse Schiaretti en esta situación, porque ya que los gobernadores de Provincias Unidas designen a un tipo, quieran buscar un tipo en una asamblea legislativa para destituirlo, y el problema de que además el peronismo no tiene que ni insinuar adelantar la elección ni buscar un juicio político o algo por el estilo, porque los van a tildar de golpistas. Una situación terrible mientras el país, claro que todo es día a día, hasta hace unos meses no nos imaginamos una actitud así. Inclusive, a nivel sindical, fíjense que ayer se movilizó, por supuesto que siempre en una actitud dialoguista, a veces es exacerbadamente dialoguista, pero estamos analizando política también, y política sindical. A la lucha que utiliza la CTA y demás permanente, la CGT ayer estuvo, sus sindicatos que son poderosos, ¿no? Y privados, en su mayoría, estuvieron movilizando en el Congreso, y por otra parte, hoy hay un Comité Central Confederal de la CGT, después de una reunión de 140 gremios que hace pocos días se tuvieron en el sindicato de la indumentaria, en Setia, en un camping, y que hoy con el Confederal llama a elecciones el 5 de noviembre, a las elecciones en Congreso de la CGT para las nuevas autoridades. Digamos, se abrió un panorama de mayor reclamo ante la debilidad de Milei, y ese escenario con Héctor Daer en una mesa en el búnker de Fuerza Patria en la elección del 7 de septiembre estuvo la presencia de Héctor Daer, actual secretario general, que no va a seguir después de noviembre, abrazando a Kicillof. Ahí hay también una jugada sindical de apoyo a Kicillof, bueno, que tendrá que construir una imagen propia, digamos, que tendrá que seguir construyendo una imagen, todo tendrá que ver con una nueva victoria esta vez en octubre en las elecciones nacionales, de ahora para dentro de un mes, y el futuro, ¿no? Y establecer, y las alianzas que se puedan tocar, y bueno, y este tema, y insistiendo con el tema el tema del presupuesto. Mariana nos decía, este presupuesto lo van a tirar para adelante, ni siquiera lo van a aprobar. Es muy probable, porque si lo aprueban, yo creo que el gobierno no dura, porque es reducir un infierno. Es como si a ustedes le voy a dar el 5% a Martín Loza de aumento, te doy 5% de aumento. Martín Loza, el operador técnico de Radio Caput. Perfecto. Ahora te voy a reducir los aportes de obra social, no vas a tener el plus que te daba, si te da un bono te lo saco, es decir, vos terminás diciendo, no me des el 5%, porque si me vas a sacar todo lo anterior, me das el 5% de la nada. Entonces esto es lo que propone este presupuesto, que me parece que no va a terminar quizá aprobándose. Y el gobierno diciendo, bueno, el gobierno sin el presupuesto, como hasta ahora. Toda una situación muy loca, mientras yo creo que la oposición y los partidos políticos tienen que empezar a jugar ahí fuerte, pero el único que está en condiciones de hacerlo es el peronismo, sinceramente, porque Macri gastó sus cartuchos para ver que ahora todos en el PRO están a las puteadas porque se comieron se entregaron a Milei, y Milei está
cada vez cometiendo más errores, viendo a ver si con qué juega, viendo a ver con los gobernadores, a ver cómo actúan, bueno, toda una serie de cuestiones que van a tener importancia ahora. Seguimos analizando en un minutito en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya nos eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresá en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos con Trabajadores y Empresarios. Estamos llamando a Mario Lozano, pero no nos pudo atender todavía, el ex rector de la UNCI, para que hable, bueno, de lo que le espera a las universidades, ¿no? También, porque en este panorama de mucha felicidad, pero de ver si realmente se reglamenta o no esta ley que ahora se frenó, este veto, pero hay que ver con qué le da el gobierno, cómo sigue la negociación, mientras sigue aprisionado con el tema del dólar. Para él su única variante es que el dólar baje y con eso baje la inflación. Ahora resulta que el dólar está en 1.500 y pico hoy. El riesgo país superó los 1.200, 1.100 y pico creo que está también. Es increíble, ¿no? Es increíble, porque uno habla con analistas internacionales y dicen, un país no puede tener como la Argentina, que tiene esta esperanza y que tiene un convencimiento de parte del gobierno de que está progresando y está creciendo, tener el riesgo país que tiene. No puede tener más de 100 puntos de riesgo país, ¿no? Y en lo que tiene que ver, por supuesto, también con el presupuesto, en este caso, que es un tema, la réplica de Kicillof a Milei por este tema del presupuesto en lo que fue la cadena nacional el lunes pasado. Kicillof consideró que Milei vendió espejitos de colores en la campaña de 2023 y ahora retoma la frase "lo peor ya pasó", una frase de Macri y de la derecha argentina. Dijo, nada menos que en La Nación Más. Fíjese que Kicillof fue a La Nación Más a hablar con Carlos Pañi, que es otro tema, y un tema importante de un colega nuestro, Diego Genú, que estuvo analizando en estos días. Hay algunos sectores cercanos a Kicillof, cercanos a la dirigencia peronista y al propio poder económico de la Argentina, que está empezando a tratar de tener un diálogo maduro y está empezando a ver al peronismo como una alternativa. Están haciendo como que esto que no se podía, esto que no se puede hacer, esto que no es. El capitalismo cruel y demás, que por supuesto que el peronismo no lo va a permitir, que se juegue de esa manera, pero también empresarios que se ven perjudicados por la política. El campo está a las puteadas con Milei. El campo está a las puteadas con Milei. Y con Macri jugando de atrás para socavarlo todo lo que pueda. Y esos sectores se van a discutir buscando algún sector con el peronismo, porque si lo quieren hacer con Schiaretti, con Provincias Unidas, en realidad lo hacen con gobernadores como Córdoba, Yarlora, con Santa Fe, Puyaro, que es radical, y con Mendoza, que, estoy hablando de las provincias que votaron en 2023 a Milei, y que ahora aparentemente en octubre le van a dar la espalda a esta política de ajuste. ¿Qué candidato pueden tener? ¿Puede haber consenso si el peronismo creció en la provincia de Buenos Aires y hace una muy buena elección en el resto del país, con los horrores que comete
la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza, además hay un horror político que no se hace. La Libertad Avanza, creo que como consecuencia de haber logrado en Capital Federal la victoria de Adorni, en un distrito del PRO, porque los votos del PRO fueron a la Libertad Avanza, fue un triunfo cómodo, te diría, un triunfo en el que Leonardo Santoro hizo un porcentaje espectacular, y creo que de alguna manera se achicó después porque se responsabilizó demasiado eso. Tendría que haber sacado más, no, pero el peronismo no gana. En Capital ganó con Herman González en la época de Menem, ¿no? Digamos. Entonces ahí medio que se achicó. Hizo un 26, 27 puntos, es una barbaridad para el peronismo, es una cifra extraordinaria. Adorni y todo el séquito y Milei dijeron en Capital arrasamos, ahora arrasamos en todos lados. Se encontraron con el choque en la provincia de Buenos Aires, se encontraron con provincias en la que el respaldo, y ahí es donde juegan Karina Milei y los Menem, fueron a decirle a gobernadores como Yarlora, a decirle no, nosotros jugamos acá, pero si jugamos con ustedes nos tienen que dar el primer lugar en el primer término como candidato a diputado. Y Yarlora le dijo, pero vos sos loco, yo juego con mi distrito y juego para ganar yo. ¿Cómo te voy a dar el primero? ¿Te dejo participar? Bueno. No, entonces vamos en listas apartes. En la mayoría de los distritos, la Libertad Avanza va en listas diferentes en las provincias, y hasta ahora, como fue viniendo en muchos distritos donde se anticipó las elecciones, por ejemplo en Corrientes, salió cuarto la Libertad Avanza. Es decir, que si no es Milei, y ahora hay que ver si Milei tiene ese respaldo también en la gente, que ese es otro tema, si la gente no se cansó de Milei, juegan roles muy de muchas pretensiones para elecciones muy bajas, muy bajas. Bueno, en los últimos minutitos del programa tenemos a Mario Lozano, ex rector de la UNCI, en comunicación con el streaming de Radio Caput. ¿Cómo estás, Mario? Luis Lauge te habla, ¿qué decís? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, muy bien. Bueno, Mario, te saco un ratito, tenemos 5 minutitos de programa, pero bueno, la verdad que viendo todo lo que fue la militancia de ayer, toda la actitud del financiamiento universitario de la gente y del Congreso parándose de una vez por todas para contraponerse al veto de Milei. Una vez, ¿no? Una vez, para este lado, el tiro por el lado de la justicia. Y vos, como rector de la UNCI, pensé en vos para que hables. ¿Cómo viste la jornada de ayer? Mirá, con mucha alegría estuve ahí en la plaza acompañando a varias universidades porque tengo conocidos como es rector de la Universidad de Quilmes en todas las universidades del conurbano y de varias del interior del país. Y nada, me tocó estar en ese espacio que generó mucha alegría en la gente por las dos votaciones, ¿no? Claro. Por la del veto para eliminar el veto en contra del Garraham y el veto en contra del financiamiento universitario. Como vos decís, por primera vez en mucho tiempo el Congreso alineado con la calle, ¿no? Seguro. Ahora, de todas maneras, a mí me preocupa, ya lo mencioné 4 veces en el programa y me preocupa, el presupuesto presentado por Milei quiere ser absolutamente restrictivo porque anuncia aumentos que es tal el ajuste que va a hacer que esos aumentos no sirven para nada. Y en uno de los temas es el tema del financiamiento universitario. Lo de ayer fue mucha alegría, pero ¿te parece que se van a lograr cifras de vuelta importantes? ¿El sector universitario se va a poner de pie económicamente de vuelta o va a ser difícil? Mira, lo que estamos pidiendo ni siquiera es una mejora al estado que las universidades tenían, que no era el mejor, el óptimo hace 2 años atrás. Es recuperar lo que se perdió con la inflación, ni más ni menos que eso. Claro. El gobierno tiene una cantinela de evitar el déficit fiscal, que nosotros estamos completamente de acuerdo. Para mí un país serio no tiene que tener déficit fiscal, pero tiene que decidir de dónde va a sacar el dinero para sostener las actividades sustantivas. La educación, la salud, la seguridad, tienen que ser sostenidas por el Estado. ¿Quién las va a sostener si no es así? Claro, por supuesto. Y
bueno, tiene que decidir a quién le va a cobrar ese dinero. Hay muchas fuentes para cobrar, pero el gobierno en realidad lo que esconde es que gobierna solo para una clase social muy adinerada, le bajan los impuestos a los ricos y entonces después hace un ajuste en las capas más necesitadas de la población, ¿no? Claro, seguro. Bueno, y muy brevecito porque estamos ya casi en el final, pero así como el Congreso se pone de pie y demás, en la actividad política, en las elecciones de diciembre, de octubre, ¿te parece que va a haber una buena respuesta de la oposición y del peronismo o no? Nosotros esperamos que sí, estamos muy esperanzados con la figura de Axel particularmente, que es una figura emergente dentro del peronismo, que tiene un estilo de gestión de bajo perfil en términos personales, de mostrar una forma de gestionar sin ser una persona de gastos excesivos. Seguro, muy austero, sí. Muy austero. Y yo creo que eso, y ser eficiente en la gestión, y creo que eso a la gente le está gustando. Sí. Esperemos que eso produzca un cambio no solo en el peronismo, sino en todos los partidos políticos. Mario, que tengamos una política más cercana a la gente, ¿no? Ahí te dejo. La próxima vez venite a la radio y charlamos más largo sobre el tema universitario y sobre la política. Te agradezco muchísimo la participación, gracias. Un gran abrazo. Mario Lozano es rector de la UNC y esto fue Trabajadores Empresarios en Radio Caput. Martín Loza en la operación técnica, Leandro Lojé en la producción periodística. Hasta el jueves que viene a las 2 de la tarde. Gracias. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro